Bienvenidos a Saber Rural. Qué bueno que estén ahí para compartir como siempre juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una entrega especial sobre sostenibilidad en la que para comenzar les proponemos ver cómo se puede poner a los cultivos al servicio de la integración agrícola-ganadera. Con la expansión de la agricultura de las últimas décadas, la producción agropecuaria argentina registró una conversión de sus sistemas hacia la intensificación. En este proceso, se incrementó la competencia entre la agricultura y los sistemas ganaderos, obligando a los productores a modificar el manejo de los rodeos. Pasada la ola de agriculturización y en la búsqueda de la mejora de la eficiencia, se está manifestando una vuelta a esquemas que integren a la agricultura con la ganadería. Cuando hablamos de complementariedad tenemos que hablar también de integración de un montón de cosas. Y ahí es donde nosotros, los que estamos tratando de investigar y conocer un poquito más de las cosas, tenemos que integrarnos a otras personas. Ahí tenemos que empezar a hablar de suelo, tenemos que empezar a hablar de productividad agropecuaria, tenemos que empezar a ver cómo funcionan estos sistemas y cuáles son las propiedades emergentes de lograr esta integración. Y en esta integración lo que estamos buscando no solamente es alta productividad, la rentabilidad del productor, que es obvio y que es necesaria, sino también cuidar el recurso y mejorarlo si se puede. Para revertir los efectos de un modo de producir que provocó desequilibrios en los ambientes, el suelo y en los sistemas productivos, se plantea la necesidad de volver esquemas con rotaciones sostenibles que integren a la agricultura con la ganadería para contar con suelos cubiertos. Los sistemas agropecuarios cada vez se simplificaron más. La ganadería se relegó a las zonas de menor productividad, buscando la rentabilidad y la productividad. ¿Pero en base a qué? En base a aplicar insumos. Hoy en día se ve que eso ha traído algunos problemas desde el punto de vista del suelo, de pérdida de productividad, de malezas resistentes. Y en ese sentido de siendo los insumos, de aplicar más insumos y a veces también descuidando a través de prácticas que han vuelto como rotar el suelo cada vez más en función de malezas resistentes y de buscar que los cultivos rindan a través de aplicar insumos y este tipo de tecnologías, vemos que esa simplificación trajo este montón de problemas nuevos. A partir de ahí es que volvemos a tratar de integrar los sistemas, volvemos con prácticas también antiguas, no solamente modernas, pero sino buscando más el proceso y no tanto la aplicación del insumo. Si bien no tienen como fin ser cosechados, brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo, y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Los cultivos de servicio han variado el nombre, finalmente creo que devengaron en esto, cultivo de servicios, porque no es un cultivo de cobertura, no es un cultivo intercalar, sino un cultivo que brinda un montón de cosas. Ahora, en eso en que brinda un montón de cosas, depende también de cómo lo hacemos, cómo lo utilizamos, qué cultivo es, entre qué cultivo se hace, y ahí es clave definir para qué lo queremos. Entonces creo que al momento de decidir, para no tener una mala experiencia, muchas veces, no, a mí el cultivo de cobertura no me dio resultado, el cultivo posterior me falló, bueno, pero hay que ver para qué lo queremos, qué es lo que estamos buscando con ese cultivo de servicio. Creo que es el punto central para empezar a analizar el tema. Era lo que antiguamente se conocía como verdeos o como puentes verdes. ¿Y por qué ahora lo llamamos cultivo de servicio? Bueno, porque se encontró que están dando un servicio al ecosistema básicamente para tratar de remediarlo. De acuerdo a la problemática que tenga ese suelo, es el tipo de cultivo que vamos a tener que elegir. Si tenemos un suelo sumamente compactado, tendremos que elegir aquellos cultivos que por el tipo de raíces que tengan tiendan a tratar de descompactar. Si tenemos un problema de alta invasión de malezas, trataremos de lograr cultivos con mayor cobertura para tratar de mitigar ese efecto, ver los aportes de carbono que nos pueden hacer al suelo o incorporar leguminosas para tener un aporte también de nitrógeno. Y básicamente de esa manera lo que se trata de hacer en estos casos que estoy planteando es tratar de disminuir también el impacto por una disminución en el uso de agroquímicos. Yo creo que hay un avance bastante importante en la adopción del cultivo de servicio.
Creo que hay propiedades de los suelos a partir de la simplificación de los sistemas de producción. Se han evidenciado algunos efectos negativos de riesgo ambiental, como la erosión de los suelos, como la pérdida de fertilidad, como la necesidad de cada vez más insumos para controlar más malezas, y eso ha sido una herramienta para que desde nosotros, por ejemplo, que estamos fomentando el cultivo de servicio, tengamos una herramienta para decir por qué el cultivo de servicio. Entonces, si mi preocupación, por ejemplo, es la erosión, bueno, yo ahí tendré que buscar cuál será el cultivo de servicio, en qué momento sembrarlo, cuándo secarlo, que es fundamental para el cultivo posterior, cuánto remanente o cuánta materia seca necesito yo para evitar la erosión, que no es la misma cantidad que necesito para, por ejemplo, disminuir la presión de malezas. Entonces, es fundamental definir el porqué o el para qué de ese cultivo de servicio. De acuerdo a cada ambiente y a las especies que se utilicen, los cultivos de cobertura ofrecen servicios ecosistémicos para el control de las malezas, la provisión de nutrientes, la regulación de las napas y el pastoreo del ganado, entre otros beneficios. Los objetivos de su producción deben estar relacionados a los resultados que se pretendan conseguir en el sistema productivo. ¿Qué quiero yo de ese cultivo de servicio? Por ejemplo, algo fundamental es el desarrollo de raíces. ¿Y por qué? Porque una de las cuestiones fundamentales es la fertilidad, sostener la fertilidad del suelo. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que generar una masa de microorganismos que vivan, que se desarrollen, que trabajen en todo eso que son los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes, y para eso tiene que tener material, tiene que tener comida. ¿Cuál es la comida? Y la comida son esas raíces, esos exudados que dan las raíces de ese cultivo de cobertura. Y tiene que ser un cultivo vivo. Entonces, cuando hablamos de esta remediación o cuando hablamos de propiedades emergentes, tenemos que hablar de cómo vive ese cultivo de servicio. Hay que hacerlo bien. La otra es esa. Tengo que plantearme qué especie voy a sembrar, tengo que sembrarla bien, no por ser un cultivo de servicio que no tiene un fin de cosecha, tengo que hacerlo mal o tengo que sembrarlo mal o baja densidad o sin... Bueno, todas esas cuestiones, conociendo cuál es mi objetivo fundamental, tengo que tenerlas en cuenta. El uso forrajero de los cultivos de cobertura puede ser una buena alternativa para mejorar el resultado económico. Es por eso que los estudios de la Facultad de Agronomía de la UNICEN han evaluado además el impacto del pisoteo en el pastoreo. Particularmente nosotros trabajamos no solamente al servicio de la agricultura, sino que trabajamos en sistemas integrados. ¿Y qué es lo que proponemos? Es no solamente hacer el cultivo de servicio para mejorar el suelo, para buscar una alternativa respecto a alguna preocupación particular, sino también para usarlo con animales. En este contexto nosotros trabajamos con sistemas integrados y trabajamos en cómo utilizar ese recurso, hasta dónde comerlo, cuándo dejarlo de comer y cuándo secarlo. Entonces, y de alguna manera esta otra propiedad emergente que sería de aprovechamiento, sí me da un rédito económico, que es la producción de carne, y tratar de esa forma de cubrir el costo del cultivo de servicio y trabajar en un sistema integrado que obviamente lo que busca el productor es que sea rentable. Después de ver cómo desde la Facultad de Agronomía de la UNICEN se está trabajando con un enfoque conservacionista de la producción agropecuaria, queremos agradecerle a sus referentes por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se puede hacer más eficiente al negocio ganadero. La estabilidad y la rentabilidad del negocio ganadero es una de las patas de su sustentabilidad. Y para ver de qué manera compartimos con ustedes este informe. Con el gran crecimiento que se ha registrado de las superficies agrícolas, el tradicional sistema productivo argentino, con cría y engorde a pasto, se fue reconfigurando. La necesidad por parte de los productores
de contar con espacios aptos para la ganadería, ha generado un proceso de intensificación. Lo que se hacía en otros países de ganadería intensiva se comenzó a hacer acá hace 30 o más años, donde mucha gente pensaba que la intensificación no era lo que nos iba a caracterizar, porque la Argentina tenía un sistema de carnes ricas, buenas, las mejores del mundo, pastoriles, sanas, y el mundo de las carnes no pasa por esa vía, sino que pasa por el mundo que pague mejor la carne, así que nosotros nos fuimos readaptando e intensificando un poco por la falta de superficie y otro poco poniendo, digamos, toda la tecnología disponible para poder producir los mismos o más kilos de carne con mejor calidad. El engorde a corral irrumpió de alguna manera, dando alguna solución en algunos casos particulares y con algunos pioneros de la actividad, que en definitiva después fue ganando adeptos desde el lado del consumo realmente. Entonces, creo que vino a cambiar la forma en la que consumimos también carne nosotros. De alguna manera, cuando íbamos de chicos a la carnicería, todo era una lotería y depende del momento del año, del tipo de engorde. Y nos acostumbramos hoy a que vamos a la carnicería y todos los días tenemos casi el mismo producto, ¿no? Bueno, eso es parte de esta última etapa, este último eslabón que se sumó a la ganadería, de la mano también de un cambio importante en la agricultura, ¿no? Cuando hablo de intensificación, la gente piensa en el animal que se desteta, va a un engorde a corral o un feedlot y te sale gordo en 120, 150 días. Cuando hablo de intensificar, creo que tenemos que poner más énfasis en lo que es el manejo del suelo, el manejo del pasto y donde tenemos una vaca, tratar de tener alimento para tener 2 vacas. Eso también es intensificar. Y también en lo que son los sistemas de recría a campo suplementados, que son los que realmente funcionan para poder desplegar ese animal, toda la carga que tiene en desarrollo y dar los kilos de terminación, los últimos 80 o 100 kilos, pero a un peso más elevado. Entonces, eso más que un cambio tecnológico, tiene que ser un cambio de cabeza, porque hay países como Estados Unidos, Australia, con los cuales competimos, que lo tienen hecho de toda la vida y están sacando calidad de carne y explotando el máximo de los kilos. En los últimos años, con la incorporación de técnicas de inseminación, se ha logrado sistematizar en gran medida los trabajos reproductivos, aumentando las posibilidades de aprovechar los animales genéticamente superiores. La eficiencia reproductiva, con un elevado índice de preñez, es uno de los aspectos cruciales en la rentabilidad de las producciones ganaderas bovinas. El índice de preñez te puede hacer perder 10 puntos si vamos a situaciones más ideales, o 20 o 20 y pico respecto a un país como Estados Unidos, de tasa de nacimiento. El ternero nace con una cantidad de kilos, 30, 35, 40 kilos. Lo tenés que recriar, tiene un costo. Pero donde más se pierde luego es donde nosotros se venden animales en la Argentina que apenas se han transcurrido el 70% de su capacidad de entrega de kilos con alta eficiencia. Y ese es una pérdida bastante más grande, porque ahí perdés un 25%, y suponete que la tasa de parición siga siendo criticable o mala, como decimos. Ya mejorando los que nacen, después nos ocupamos de que nazcan más, porque si no vamos a ir cubriendo con nacimientos y con más costo para el criador lo que después arriba no explotamos. Y a eso me refiero cuando veo que hay desconexión de cadenas. Los productores, proveedores de insumos industriales y exportadores que forman parte de los distintos eslabones de la cadena de valor ganadera bovina en Argentina, históricamente han articulado sus acciones con el fin de mejorar la rentabilidad y la competitividad del sector. Sin embargo, más allá de las pautas que impone el mercado, las políticas oficiales han sido siempre un factor determinante para el desarrollo de esta cadena de valor. Lo vimos durante algunos periodos de estos últimos 10, 15 años en donde hubo libertad para exportar, por ejemplo. Entonces empezó a crecer el peso de faena, crecimos más de 10 kilos por promedio de kilo res y después te lo vuelven a prohibir y otra vez volvemos a caer. Y lo mismo vimos en el incremento de la tasa de destete, pasamos del 60, 61% al 65, 66, que son progresos espectaculares cuando vos lo multiplicás por los 23 millones de vientres que tiene
la Argentina, pero lo que requiere fundamentalmente son políticas de Estado de largo plazo, que le den previsibilidad a cualquier proyecto. Apuntar al mercado externo definitivamente, tener un sistema de tipificación de carnes y volcar carne de muy buena calidad con los sistemas de producción hoy en día, que un animal pese 350 kilos o 500 kilos, no hay diferencia en lo que se refiere a calidad de carne, que es terneza, jugosidad y demás. Muy por el contrario, hasta el pesado puede tener organolépticamente una mejor característica. Entonces, lo que yo pienso que tenemos que hacer es ser más perfectos en lo que queremos y que no sea una cadena de valor donde producir kilos de carne pueda competir con que financieramente me deje más este dinero o me deje más tener un ser vivo. O sea, quienes somos apasionados por la ganadería, lo que queremos es sacarle el máximo a nuestro producto, digamos. Entonces, no lo veo tan complejo y por supuesto que algunas decisiones tienen que emanar de no sé qué autoridad, pero de alguna autoridad que se ponga en la cabeza que hay que hacer una ganadería realmente en serio. La que hacemos es en serio hasta un momento, se transforma en algo no tan lógico en otro momento y termina siendo lo que quiere un consumidor nacional de acuerdo a quien comercializa la carne, porque la realidad es que si yo te ofrezco una buena calidad de un ojo de bife, a vos no te va a impactar que el ojo de bife con el mismo ancho pese 400 o 500 gramos en lo que vos vas a la sensación, que es lo que cómo se mide calidad de carnes. Entonces, básicamente hay que salirse definitivamente de los bajos pesos de faena. Hoy se habla del grain fed, de animales engordados a grano, con un marbling espectacular, y que China está dispuesta a pagarte igual o mejor que Europa. Sí, es verdad, pero no lo vas a hacer con un animal de 400 o 450 kilos. Tenemos que estar arriba de los 500 kilos. Y hoy no hay ese novillo en la Argentina. ¿Por qué? Bueno, porque te prohíbo, te abro, te cierro, no sé, te limito exportaciones, y la gente dice, me voy a embarcar en un proyecto que no sé, que dentro de 1 año o 2 años me lo cortan otra vez de raíz. Y esto es el gran tema. Nosotros como entidades, como productores, como gremialistas de la producción, tenemos que conseguir que se aúnen los criterios de políticas de Estado para determinadas actividades que requieren largo plazo. Yo no puedo, yo puedo sembrar hoy, el año que viene cambiar el cultivo, pero lo que no puedo hoy es inseminar mis vacas con un animal grande para ir a las exportaciones y que dentro de 2 años me digan, no, las exportaciones están cerradas, vas a consumo. Digo, ¿qué hago con este bicho? ¿No? Entonces, este es un poco, me parece que el mensaje es acá hay que trabajar y nosotros podemos. Y hay que trabajar con la política, no contra la política, para tratar de que entiendan que en la ganadería y otras actividades seguramente será igual, el largo plazo es esencial. Entender que políticas que tienen que trascender los gobiernos. A mí no me importa si es radical, si es peronista, si es libertario. Yo lo que digo es, déjenme trabajar. Entonces, me pongo en una línea, voy en esa línea, acompáñenme en esa línea. No les pido plata, les pido que no me cambien la regla de juego. Les proponemos hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La producción de precisión es uno de los pilares para la sostenibilidad del campo y las nuevas tecnologías son herramientas para lograrlo. La evolución técnica en las cadenas de valor agroalimentarias se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos, reflejándose en modelos productivos que resignifican los métodos tradicionales de manejo y gestión mediante la adopción de nuevas tecnologías. En las últimas décadas la maquinaria agrícola ha evolucionado, podemos decir, a la par de cómo ha evolucionado toda la tecnología que involucra a la actividad humana. Yo creo que una gran avance en la tecnología, por ahí no tan visible porque siempre se habla de automatismo y de precisión, es la mejora en la ergonomía de la maquinaria. ¿Sí? Hoy es mucho más cómodo, mucho más fácil
y mucho más habilitante de personas a trabajar con la maquinaria agrícola. Antes era impensado que las mujeres trabajaran con maquinaria agrícola, y en parte no era porque no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino que por ahí no tenían la fuerza para hacerlo. Enganchar máquinas, realizar distintas labores que eran muy dificultosas, y que eso, podemos decir de alguna manera, inhabilitaba a las mujeres a trabajar en la maquinaria agrícola. Hoy vemos cada vez más, incluso con el auge también de las redes sociales, de muchas más mujeres, muchas más chicas jóvenes trabajando, incorporándose al mercado laboral del campo, que es, yo creo que es una gran noticia, podemos decir, y que no podemos sacarle al avance de la tecnología en este aspecto de lo que tiene que ver con la ergonomía, con la comodidad, con la seguridad, el aporte que ha hecho para ese aspecto, digamos, del trabajo rural. Después, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la precisión en el trabajo, con el automatismo, con la posibilidad de monitorear una gran cantidad de variables, una gran cantidad de tiempo y con una alta periodicidad, digamos, el manejo de información, de altos volúmenes de información, y ya hoy la resolución de tomar, digamos, medidas, que la máquina actúe en función de ese gran volumen de datos que toma, de transmitirlo a distintos estamentos de la empresa agropecuaria, a la gerencia, al responsable técnico, como todo eso hoy por hoy ya es algo que lo tenemos, digamos, en el campo, y es parte de la evolución. También podemos mencionar como otro aspecto importante el aumento de las capacidades de trabajo de la máquina, máquinas cada vez más potentes, máquinas con más capacidad de trabajo, con menos intensidad o menos tránsito por los lotes, por sus grandes anchos de labor. Así que bueno, yo creo que esos son los grandes avances de las últimas décadas, podemos decir, en maquinaria agrícola. En general no hay grandes cambios en la parte de fierros, ¿no? Son más o menos los mismos principios, están aumentando en tamaño, eso sí, en máquinas cada vez más grandes, pero yo creo que sobre todo el gran vuelco ha sido la incorporación, la generalización de la electrónica, y más en los años más recientes la electrónica con la inteligencia, ¿no? Con esto de inteligencia artificial y demás, nos ha llevado a esto que es agricultura de precisión, agricultura inteligente, ese tipo de cuestiones. La adopción está en gran medida por la renta que pueda generar la actividad que desarrollan los productores, y cuánta de esa renta se pueda volcar a la adopción de tecnología. Yo entiendo que el productor agropecuario argentino en general es innovador, es un productor que innova, que cambia, que prueba, que busca alternativas a lo que hoy tiene. Siempre hay un lote de productores más innovadores que son los que terminan haciendo punta en la innovación, pero sí, posiblemente la agricultura y algunos cultivos intensivos pueden ser los que motorizan la adopción de tecnología de punta, digamos. La agricultura hace punta en la adopción de herramientas como los drones para tareas de siembra, pulverización y fertilización, además del monitoreo de lotes o parcelas de cultivo, como también en el control de malezas y plagas y detección de enfermedades a partir del concepto de agricultura de precisión. En la agricultura de precisión podemos hablar de un manejo sitio específico de la producción, de manejar diferentes y conocer diferentes parámetros y variables ambientales, meteorológicas, de suelo, de manera de poder a producir ese sitio con las particularidades que requieren, las limitaciones que te genera o las potencialidades también que genera ese ambiente, digamos. Es de alguna manera ser más preciso y no manejar como históricamente se manejaba los lotes como unidades, lote como por el alambrado, circunscrito por un alambrado, sino manejado, circunscribirlo en función de ambientes comunes dentro de un lote. También hay que decir, porque esto siempre viene a discusión en algunos ámbitos, que antiguamente también, o con anterioridad, digamos, al auge de la agricultura de precisión, la agricultura estaba más
se trabajaba en lotes más chicos, con lo cual también gran parte de ese manejo de precisión se hacía porque los lotes eran más chicos y no había unidades de manejo tan grandes. Entonces era posible trabajar con diferentes ambientes en función de esos lotes que eran más chicos. En algunos casos hoy la agricultura se ha ido a escalas más grandes, los lotes son más grandes, las unidades empresariales son más grandes y se requiere el manejo de sitio específico en base a este tipo de tecnología y ya no en base a los alambrados que no están más. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir juntos, como siempre, mucho más saber rural.